El tema la columna canábica llevada por el capitán Fede Galván aquí, los chocolates que están aquí, cannabis, chocolate, qué hermoso Nos maridaje. agradecemos a Marcelo Capobianco. Totalmente. Buenas tardes, ¿Cómo señor, ¿cómo andan? le ¿Cómo va? les va? Fede Galván está con nosotros aquí en radio. No, pero se Esta tiene que mano ver no es todo esto. mía, estoy fácil. Le queríamos dar una identidad ¿Está muy bien? formal. Muy buenas tardes y gracias como siempre por venir A aquí a ustedes, traernos información, data muy importante en el mundo canábico, ¿eh? como siempre. Todo el tiempo, ¿eh? Ahí Gracias está, Fede por venir. a ustedes. Para hoy tenemos la participación de un personaje que es para mí un orgullo poder contar con él. Se llama Emilio Ruchansky, vamos a ver si lo podemos conectar ahora. Emilio lo conozco desde hace un tiempo, desde la militancia, participando de la Asociación de Canabicultores en el acuerdo por la regulación legal del cannabis, Ujú. un esfuerzo por ir un paso más allá del ReproCan y vinculado con algunas organizaciones con las que yo había participado desde el Frente de Organizaciones Canábicas. A partir de ahí, y participando siempre remotamente por conferencias, conociendo el trabajo de Emilio, eh, pude leer el libro de su autoría, que se llama Un mundo con drogas, que hace una revisión de distintos sistemas de legalización del consumo de sustancias y de contención de reducción de daño alrededor del mundo, haciendo una especie de retrospectiva, pero también con vistas a ver qué tipo de política hacemos nosotros. O sea, Ujú. hay que contemplar la cultura, la idiosincrasia de cada país para poder regular efectivamente. A mí me gusta esto porque, digamos, generalmente hay pocos lugares donde toman el tema canábico y drogas en general también desde este tipo de seriedad, ¿no? Y me parece importante porque siempre las informaciones llegan distorsionadas en este ámbito. Es un poco consecuencia de despenalizar, significa que vamos a dejar de meter presa a la gente. ¿Qué hacemos con esas personas que aparecen con un consumo desmedido, con un consumo problemático, con un consumo fuera de lugar? Eh, para eso necesitamos comprender de qué estamos hablando, qué tipo de sustancia estamos hablando. No es lo mismo cualquier tipo de exceso o de mal uso. Ujú. eh, si podemos contar con la entrada de Emilio. Emilio, ¿nos escuchás? Escucho. Emilio, Buenas tardes. ¿cómo andas? Ahí te escuchamos bárbaro. Estaba haciendo una introducción de cómo nos habíamos conocido, dónde te conocía y cuál era un poco tu trayectoria con el libro, con Un Mundo con Drogas. Y estaba a punto de contar que habías estado en Mar del Plata y en Rosario, ¿verdad? Haciendo una serie de conferencias. Si nos querés contar un Sí, poco. lamentablemente no pude ir a Rosario, pero estamos en la organización desde el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis de unos foros por una nueva política de drogas. Bueno, cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Stiftung, una fundación alemana, y hicimos tres foros. Uno primero en Capital el año pasado, en septiembre, y ahora la semana pasada en Rosario y en Mar del Plata. Son foros donde llevamos, digamos, el invitado principal fue Julio Calzada, el ex secretario de la Junta Nacional de Drogas, que fue uno de los impulsores de la regulación en Uruguay, para un poco contar la experiencia en Uruguay a 10 años, ¿no? Y después paneles con mesas de diagnósticos y también de propuestas alternativas a la personal de salud, activistas, por supuesto, bueno, como mesas muy variadas, también, bueno, funcionarios, en Mar del Plata tuvo una funcionaria del Ministerio de las Mujeres y Diversidades, contando un poco la problemática trans en la ciudad. En el caso de Rosario estuvo la Negra Albornoz de la Garganta Poderosa, bueno, en el primer foro estuvo Nacho Levi de la Garganta, es decir, son foros muy amplios con distintos actores para empezar a discutir con información y ir hacia esta idea que tenemos de ser un debate informado, ¿no? Para cambiar la política de drogas. Trataba de resumirlo yo un poquito con que el acuerdo había surgido posterior a la ley de salud, a la ley de cannabis medicinal, pensando Sí, también en una ampliación y en seguir completando la reglamentación, la regulación de la cadena productiva, de la contención del sistema de salud para los casos de consumos problemáticos. Eh, Tiene que ver en ese sentido y podés profundizar un poquito cuál es el horizonte de la ley de salud mental o por dónde crees que podríamos llegar a ver algún avance. nosotros creemos que la ley de salud mental y adicciones del 2010 es una ley fundamental
fundamental porque primero contradice abiertamente la ley de drogas, devuelve los derechos a las personas usuarias del sistema de salud mental, tanto sean personas con consumo problemático o consumo simplemente, como personas con padecimiento mental, genera un nuevo lenguaje, el lenguaje de derechos, o sea, es una ley importante que no estuvo nunca bien financiada, muchas veces se critica la ley de salud mental, pero la realidad es que su problema no es la letra, sino la aplicación, en el sentido de que no hay una financiación desde el gobierno nacional que prometió al momento de la sanción, y está en la letra de la ley, el 10% del presupuesto de salud, y nunca pasó del 2%. Entonces, es una buena ley, pero mal financiada. Pero el acuerdo nace, bueno, obviamente nace en 2019, 2 años después de la ley de cannabis medicinal, que fue una ley muy limitada, fue la ley que se pudo negociar en ese momento, y que luego, gracias a la reglamentación que hizo el actual gobierno de uno de los artículos, se generó el ReproCan, este registro del programa de cannabis que permite que las personas de problemas de salud puedan cultivar o designar a otra persona para que cultive para ellas, e incluso asociaciones civiles, como pasó la semana pasada, ¿no? Donde se empieza a reglamentar que asociaciones civiles sin fines de lucro, por supuesto inscriptas, puedan cultivar para 150 personas. El acuerdo nace a partir de esta idea. Bueno, después está la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, que no puedo comentar porque no está reglamentada, más allá de las buenas intenciones de la ley y de la creación de la agencia de regulatoria del cáñamo industrial y del cannabis medicinal. El acuerdo nace para decir, bueno, acá lo que está faltando es el cannabis para uso adulto. Nosotros decimos uso adulto y no recreativo porque entendemos que el uso adulto puede ser recreativo, lúdico, incluso terapéutico, que no involucra que sea sí o sí medicinal, no implica la intermediación de un profesional de la salud, y también entendemos que ningún partido político quiere pagar el costo de llevar una ley así, salvo el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que es el único partido político que tiene totalmente cerrado su apoyo a la regulación. El resto de los partidos, hay gente que está a favor, por supuesto, en todos los partidos, sea Juntos por el Cambio, sea el Frente Renovador, menos, o el Frente de Todos, digamos. Y nuestra idea y nuestra inspiración fue la campaña nacional por el aborto, es decir, hacer nosotros un proyecto de ley de regulación, en eso estamos, y que la política partidaria vaya detrás, no nosotros, como históricamente ha sido, ir detrás de que un diputado, una diputada, un senador o una senadora presenten un proyecto. Corregime si me equivoco, simplificándolo mucho, pero sería básicamente resumiéndolo como que a partir de dejar de detener a las personas a cualquier persona que se encontrara en la calle con cannabis o con cualquier otra sustancia, surge ese vacío de qué hacemos con las personas que tienen una pequeña cantidad, pero que tienen algún indicio de consumo problemático, y ahí es donde articula con la ley de salud mental, que justamente la parte que está faltando es la reglamentación de considerar el consumo problemático de sustancias como un padecimiento de la salud mental. Entonces tendría... No, es que el problema es complejo, porque la policía puede aplicar la ley de drogas, porque la ley de drogas está vigente. Entonces, la ley de drogas, que es de 1989, o sea, tiene más de 30 años, digamos, sigue estando, digamos, no solamente está Sí, vigente, están sigue utilizando contrapuestas en con los la ley de derechos. salud mental, claramente, digamos. El problema es que hoy una persona que tiene un consumo problemático y está en la calle tiene más posibilidades de toparse con la policía que con un equipo interdisciplinario de salud. ¿Por qué pasa eso? Primero porque históricamente la policía ha utilizado la ley de drogas para manejar la calle, ¿no? Sacar a la gente que le interesa de la calle, detener siempre por portación de cara, pibes, jóvenes con gorrita o con rastas, o sea, es el público habitual de ellos, digamos. Y por otro lado, la falta de financiación de la ley de salud mental, porque la policía tiene protocolos. La agarré en su momento había dejado un protocolo muy interesante donde, por supuesto que puede ser que la policía se tope con una persona que está intoxicada fuertemente, y ese protocolo indicaba cómo tratarlo, los primeros auxilios que se le podían dar, y por supuesto siempre llamar al personal de la salud. El problema hoy es que siempre, ¿no? Digamos, las personas que tienen consumo problemático son entre el 10 y el 13% internacionalmente, ¿no? Digamos, del universo del consumo. Es decir, vos tenés casi el 90% de las personas que consumen y no tienen ningún problema con eso, salvo la policía. Entonces, tenemos que sacarla a la policía del medio.
hay que desfinanciar a la policía. No toda la plata que le damos a la policía, una buena parte se la podríamos dar a las personas que hacen trabajo social o a los equipos interdisciplinarios, digamos. Hoy si vos tenés un accidente, probablemente alguien llame al 911, no sepa ni siquiera cómo es el teléfono de emergencias médicas de Esquel, digamos, ¿no? Este es un problema grave, digamos, ¿no? Porque hay una, digamos, policía, sí, digamos, la policía está metida en cuestiones que no tiene que estar metida, que tampoco le interesa a la fuerza estar metida muchas veces, y la realidad es que si no se deroga la ley de drogas, la policía va a seguir manejando estos temas que no tiene que manejar, pues son temas de salud, pero la ley de drogas le permite ante todo detener a la persona. Digamos, y ya no lo digo yo, lo dijo la Corte Suprema en el fallo Herrera en 2009, que había que despenalizar la tenencia para consumo personal. Y fue un fallo unánime. Incluso Fight, que había votado en contra cuando se hizo el fallo Arriola en 1986, perdóname, el fallo Basterrica en 1986, cambió su postura y votó a favor en Arriola en 2009. Entonces, el fallo tiene una fuerza. El problema es que nunca se llevó a una ley. Los fallos se pueden generar jurisprudencia, se pueden aplicar en un montón de casos, pero no evitan la judicialización, digamos, ¿no? Menos la criminalización. Ese es un primer punto como muy importante, digamos. No vamos a tener un derecho a la salud completo si no se despenaliza. La despenalización de la tenencia obstruye las posibilidades de una persona de recibir una atención médica adecuada. Y del otro lado encima tenemos todo un sistema de contención, entre muchas comillas, de esos consumos problemáticos que ya son una industria, que son los centros de detención clandestinos actuales, en donde la persona para no ir a la cárcel tiene que declararse un adicto y entrar a un tratamiento en instituciones que no están reguladas correctamente en el 100% de los casos, donde es... Sí, eso pasa en Buenos Aires. La Patagonia históricamente ha sido manicomializadora. Patagonia casi no tiene manicomios, no tiene de hecho. Río Negro ha sido pionero, pero Chubut también ha hecho lo suyo, al igual que Santa Cruz y Tierra del Fuego, digamos. La Patagonia siempre atendió estos temas en hospitales polivalentes, como lo marca la ley de salud mental a nivel nacional ahora. Es cierto que tenemos un problema en Río Negro, no en Chubut, que están tratando de generar de nuevo estas comunidades terapéuticas o monovalentes, que como bien decís vos, muchas veces son centros clandestinos de detención, es decir, padres y madres que pagan para que sus hijos sean capturados. Generalmente las comunidades usan otros exadictos, sean secuestrados y metidos en estas comunidades donde básicamente se los humilla, se los somete a una abstinencia, a veces ni siquiera eso, pero no importa, donde no hay ningún tipo de tratamiento y quedan meses ahí. Y muchas veces incluso hay juzgados de familia que mandan personas a estas comunidades terapéuticas sin habilitación. El año pasado murieron 4 chicos en un incendio en una comunidad terapéutica en la provincia de Buenos Aires. Han muerto menores de edad, hay abandono seguido de muerte. Es muy complicada la situación porque es muy difícil de controlarlas, porque alquilan una quinta, pegan un par de carteles y te pusieron una comunidad terapéutica. Y al mismo tiempo tienen una federación, FONGA, que defiende este sistema diciendo que bueno, que sí hay muchas comunidades clandestinas, pero otras que no. La realidad es que no puede existir más monovalentes. Se ha intentado a través de algunas reglamentaciones que no sean monovalentes, que sean abiertas, en la provincia de Buenos Aires, que es donde más hay, pero el problema es el sistema, digamos. No, yo sé que muchas veces a los funcionarios y funcionarias en salud les cuesta admitir esta situación, pero el problema de las comunidades terapéuticas es su existencia misma. El encierro no cura nada, eso está más que claro. Y la ley de salud mental prohíbe incluso construir más monovalentes, construir más manicomios, y había establecido como fecha, si no me equivoco, el 2020 para cerrar todos los manicomios en la Argentina. No estamos ni cerca de eso. Pero bueno, en algunos lugares sí hubo avances en el cierre de los manicomios. ¿Crees o podés llegar a adivinar si tendremos una reglamentación de la ley de producción de cannabis pronto? Sí, yo creo que va a estar pronto. Hay la creación la creación era por ley, pero digamos, hoy la agencia, la ARICAME, la Agencia de Regulación de Cannabis Industrial y Medicinal, tiene una sede física, ahí cerca de la Plaza de Mayo. Se está trabajando, la verdad que hay un interés y lo
psicoactivos, se está produciendo no solamente en Jujuy, como todo el mundo sabe, sino también en La Rioja, en Misiones, hay un cultivo en Neuquén, si no me equivoco, Ujú. y por supuesto que es súper importante porque muchos cultivadores y cultivadoras de mucha trayectoria están pudiendo salir de la clandestinidad. Pero, y esto lo dije también cuando se debatió la ley en el Senado, esto es como producir vino y no poder tomárselo, digamos, es como tener un campo de uvas y hacer vino pero no poder Tal cual. ¿Crees que aún falta tomar botella? un poco de formación en la sociedad para terminar de reclamar y de exigir un ordenamiento completo y abandonar este estado de grises que venimos transitando desde el ReproCan en adelante? Mira, Pregunto por el tema de los nosotros foros, por el tema de organizar. Nosotros entendemos que falta información, que eso es adrede, que es parte de la política previsionista de bloquear información, por eso estamos haciendo los foros y tratando de llevarle el modelo uruguayo, que no se trata de copiarlo, pero sino de que se conozca que en 10 años en Uruguay no se caen los aviones, ni chocan los trenes, ni se hunden los barcos, y no es una sociedad llena de zombies. Lo que sí pasó es que subió la edad de inicio del cannabis, lo cual es bueno, subió la percepción de riesgo, se decía todo lo contrario, también subió el consumo mayores de 30 años, lo cual puede ser debido a un subregistro que había antes, o simplemente gente que elige consumir cannabis teniendo más de 30 años, lo cual me parece totalmente razonable. Sí. Entonces, eh, yo creo que la sociedad está más preparada que los partidos políticos. Acá el problema son los partidos políticos, no la sociedad. El problema es que los partidos políticos dicen hablar por una sociedad que no entienden, no conocen, o a la que desinforman. Y acá sí hay un aspecto que es muy importante, que es la Iglesia Católica y algunas iglesias evangelistas, sobre todo las neopentecostales, digamos, que son las que están tomando el tema de adicciones, haciendo generalizaciones absurdas, como que cualquier persona que consume es adicta, etcétera, hacen un lobby muy fuerte, como lo hicieron en contra del aborto o en contra del matrimonio igualitario, y es muy difícil avanzar teniendo un enemigo así. Hace poco el presidente estuvo en Luján en un acto que era ni un pie menos por la droga. La verdad es que la droga, o sea, los pibes que tienen algún problema o mueren, mueren por, digamos, por temas de violencia, por circulación de armas. Digamos, si vas a las estadísticas oficiales no vas a ver un solo muerto por fumar Paco. Claro. No lo vas a ver porque el Paco no tiene sobredosis, pero tiene muy poca cocaína, digamos, no hay información en el debate. Uh-huh. Pero esos pibes sí mueren a manos de un vecino o de la propia policía, en estados desesperantes de abandono, porque no hay lugares donde se los pueda contener, donde incluso puedan ir dados vuelta, pero ser atendidos. Sí, encima no es que estamos hablando de cuestiones o situaciones extremadamente de pobreza. O sea, este fin de semana falleció un chico en una rave, en una fiesta de música electrónica, con el antecedente de la Time Warp, y desde hace tiempo venimos reclamando de las organizaciones o de las personas que estudiamos y nos preocupamos por la reducción de daño en el consumo de sustancias, que con información, con acceso a testeo rápido de sustancias, podemos prevenir muchos problemas que después terminan en problemas de salud, en problemas legales, en problemas culturales. Pero hay una cuestión muy marcada de vergüenza, porque vos fíjate lo que pasó con la cocaína adulterada con Cartel Caribe, ¿no? Uh-huh. La cantidad de personas que murieron, más de 20. Uh-huh. No hubo marchas, no, digamos, cuando vos tenés otro tipo de tragedias que involucran decenas de personas, siempre hay organización, los familiares salen a la calle, arman grupos, etcétera. Acá no pasó nada, Uh-huh. porque hay una estigmatización tan grande que termina siendo algo así como una autoestigmatización, donde a los propios familiares les da vergüenza tener que salir a A reconocer protestar, ese consumo. a reconocer ese consumo. Lo mismo pasa con Time Warp. Entonces, Uh-huh. también hay toda una sociedad que maltrata a esos familiares que perdieron a un ser querido por la política de drogas, no por las drogas. Ese es el Sí, sí, problema sí, también. sí. Los riesgos La política de asociados drogas. a la forma de acceder, al acceso, Exacto, que es exacto. más Por eso, peligroso que la sustancia en sí. bueno, lo dijo el Pepe Mujica, no lo está diciendo un consumidor, ¿no? Pepe lo que dijo es que peor que la droga es el narcotráfico, y el narcotráfico lo genera la prohibición. Claro. No existió siempre. En 1971 se prohibieron 3 plantas, el arbusto de coca, el cannabis y la dormidera, y eso generó lo que vemos hoy. Uh-huh. Un negocio fenomenal. Después, por supuesto, se fueron prohibiendo otras drogas, apareció el MDMA, el LSD, otras sustancias. Pero Sí, pero un sistema de atacar desde el consumidor que no trajo ningún resultado es históricamente. que no bajó el consumo. Digamos, los objetivos que se plantean, que puedan haber sido loables, yo creo
estadounidense, a la ley seca en Estados Unidos, de más de 10 años de prohibir el alcohol, con situaciones de consumo de alcohol, con preparaciones que dejaron ciego a un montón de gente, digamos, ¿no? Con todo lo que vemos hoy, ¿no? Digamos, vos prohibís una sustancia, se hace más cara y se hace más mala, Sí. automáticamente. Entonces, ya sabiendo eso, no deberíamos haber ido nunca a hacer esa prohibición. Pero bueno, lo hicimos, estamos en esta situación hoy. Ujú. Todo lo que entendemos que es un tema de derechos humanos, y lo que le está faltando tal vez a la población para presionar más a los partidos políticos es abrir las cárceles y mirar quién está dentro de la cárcel por drogas. Y Excelente. ahí, una vez que vos veas quién es una mujer, jefa de hogar, que vendía en la casa para mantener a los chicos, cuando podamos escuchar esas voces. Sí, y, A y esas el personas. sinsentido de pensar en una industria de drogas legales con gente presa por drogas es ya inadmisible, me parece, ¿no? Sí, pero hay que empezar por algún lado. Ujú. Yo creo que también esto es un trabajo de hormiga que venimos dando quienes hacemos activismo hace muchos años, que sabemos que agarramos lo que se consigue y siempre agarramos. Y ustedes te dicen, no, pero es poco, no sirve, te usan. Hoy tenemos el ReproCan, tenemos casi 200.000 personas anotadas y aprobadas en el ReproCan que pueden cultivar, que pueden tener hasta 40 gramos en la calle o 6 frascos de 30 mililitros de aceite. Digamos, hemos logrado a poder hablar de cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor con cierta seriedad. Tenemos algo que está avanzando mucho, que es el uso en la tercera edad. Esa tercera edad, esos adultos mayores son los que muchas veces empiezan a apoyar una regulación Ujú. para el mercado adulto, si uno lo pregunta bien. Entonces, está cambiando la percepción social. El problema ya no, creo yo, que no es la percepción social, sino es el miedo de la política, un miedo fundado, y esto siempre hay que decirlo, en que el narcotráfico lo maneja la policía, las fuerzas federales, a través del Poder Judicial. Es Hay un un buen miedo a año, la ¿no? policía. El año político, el año electoral, como para poder pedir algún compromiso. Estamos tratando de generar ahí también los contactos. Sí, no va a salir una ley en un año electoral, eso lo tenemos claro. No, pero sí quizá el No, compromiso para pero recibir, para trabajar, como para avanzar. a mí lo que me apena es que tenemos un presidente que por primera vez habló a favor de la regulación del cannabis, pero que no logró avanzar o no supo avanzar más allá del cannabis medicinal. Pero Alberto Ujú. Fernández cuando asumió lo dijo varias veces. Entonces, eh, ahí hubo también una oportunidad perdida, tal vez incluso de parte del activismo de no haber logrado tener un proyecto antes o organizarnos para... Nosotros hemos tenido reuniones en su momento con la ministra de Seguridad, pero no se logró. También, digamos, si uno ve el proceso de Canadá o el proceso de Uruguay, hubo una decisión política del Poder Ejecutivo de avanzar. Nosotros no la vimos, esa decisión. Pero sí vimos a un presidente hablando a favor, lo cual, digamos, parecía que podía llegar a impulsarse. No pasó, como no pasaron otras cosas que uno hubiera querido, pero en todo caso me parece que se acabó la espera, que hoy el activismo y el acuerdo para la regulación legal de cannabis un poco es eso. Hoy el activismo tiene que sumar por otro lado, tenemos que nosotros tener una ley, tenemos que nosotros salir a militarla y aprender del feminismo, principalmente aprender de las compañeras feministas. Emilio, te agradezco igual, yo te dejo con Mauro, te va a hacer una preguntita. ¿Qué tal, Emilio? Un lujo estar escuchando esta charla con Fede acá en Radio Nacional Esquel, ¿eh? Muy, pero muy interesante lo que están hablando. Te agradezco un montón, igual que a Fede. Y antes de que se despidan ustedes, dos cuestiones. Una tiene que ver que cómo podemos hacer para conseguir tu libro, que nos reiteres o que nos digas ahí bien el título del libro. Y la segunda es una cuestión personal que tiene que ver con, seguramente por ahí lo has leído o ha sido por ahí materia o insumo de tus lecturas. ¿Qué te pareció ese viejo libro de Antonio Escotado? No me meto en los temas políticos del último tiempo antes de morir Escotado, pero sí la historia general de las drogas, que para mí fue una revelación en la adolescencia. Casi una Biblia. Una biblia total. Sobre el primer tema, Mundo con Drogas, es un libro editorial Debate, es una editorial grande que pertenece a Penguin Random House. El libro está en ebook, en formato ebook, bastante barato, mucho más barato que en formato papel. Y en formato papel quedan pocas existencias, como dicen en la editorial, pero en general se consigue en cadenas de librerías, Jenny, ese tipo de librerías de nuevos. Uno puede acercarse a la librería y pedirlo por formato papel, sino que quedan pocos. Yo he donado una caja a Ciencia Bariloche, ¿así? ¿Así se sativa? Sí, a Ciencia Sativa Bariloche. Así que ellos que entiendo que a algunos les puede quedar, así que si les quieren escribir y preguntarles, comprar por ahí y bancar el activismo, siempre bienvenido. Total. A Ciencia Sativa, se las di hace bastante, pues yo creo que algún ejemplar debe, ¿no?
ebook o preguntar en una librería de nuevos. Es un libro de una editorial grande, así que esas cosas se consiguen. Sobre Escotado creo que es el maestro de varias generaciones ya. Es un libro que yo leí, usé para mi propia investigación, usé otros también. Y también quiero recomendar Yo Acuso, que es un libro muy chiquito que yo lo leí en francés, pero para mi investigación, es el libro de historia de una psiquiatra de su trabajo en el servicio de adictología en Ginebra. Es un libro muy bueno porque ella era prohibicionista y se fue dando vuelta con la práctica y dándose cuenta de la mentira de la guerra a las drogas. Ella después participó en el armado del programa de heroína por heroína, en los programas de metadona para dependientes de la heroína, incluso estuvo vinculada con las salas de consumo controlado, que es un modelo muy interesante también, que se podría en algún momento pensar acá. Se llama Yo Acuso y es una editorial muy chica, pero ahora la encuentro, debo tener a mano, los mando, pero la verdad es que es un libro de 1996, no está traducido en ningún idioma, no se edita más. La editorial suiza nos cedió los derechos, un acto realmente conmovedor, porque es un libro que ellos ya incluso lo tienen olvidado, y es una traducción que viene con algunos anexos, que incluso está la expresidenta de Francia, conseguimos de Suiza, que la expresidenta se llama Casa de Criaturas, la editorial, es una editorial de usuario del sistema de salud mental, no conseguíamos editorial para esta traducción. El libro se llama Yo Acuso, las mentiras que matan a los adictos, y es de la autora Annie Minot y Silvia Altberger, que es una periodista que ayudó a Annie a hacer el libro, pero es la historia de Annie Minot. Y realmente se los recomiendo mucho. Yo sé que tanto Rionero como Chuy son periodistas colonializadoras con una historia muy interesante. Este libro les va a encantar. Así que Casa de Criaturas, Yo Acuso, acaba de salir, hay solamente 500 ejemplares, pero hacen envíos y lo presentamos en la Feria del Libro y en el Congreso de Psiquiatría de APSA en Mar del Plata, y es un libro bárbaro. Entonces, siempre está bueno poder recomendar cosas distintas. Y recordamos Un Mundo con Drogas, el tuyo. Un Mundo con Drogas. Ahí va. Emilio, ahí se despiden con Fede. Obviamente, alucinante la charla que han tenido. Después esto lo vas a ver, esta charla la vas a ver en video, y quiero que sepas que esta charla la cerramos, lo vas a ver al video que nosotros no estamos hablando, cerramos la columna canábica con festejando con chocolates, directamente acá en el estudio. No sé si viene bien, si el maridaje es perfecto, pero lo cerramos así. Si lo convencemos, si lo podemos traer, nos encantaría poder traerlo. Ahí era. Ya voy a andar seguramente en septiembre, pero de viaje, de mochilero por esas. Bueno, bienvenido serás. Pero vamos a estar cerca. Te vamos a buscar. Bueno, muchas gracias. Un lujo. Cuando quiera. Impecable. Columna, tremenda columna te mandaste, Fede. Siempre están buenísimas. Aparte una eminencia. Para mí es un... Qué seriedad para tratar el tema. Qué seriedad para tratar el tema. Lo podemos llegar a contactar de nuevo para continuar lo que habíamos hablado con el sindicato de prensa, por el tema de la cobertura, por el tema de un montón de temas. La verdad que es un referente ineludible. Brody, impecable la columna, ¿eh? Tremenda columna de Fede Galván aquí en la columna canábica de los jueves, iba a decir los martes, ya el chocolate parece que venía por otro win. Impecable, gracias, loco, ¿eh? Gracias por el esfuerzo. Música y volvemos aquí en Radio Nacional Esquel.